Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden... Hola, esta es la sexta sesión teórica de biología y vamos a finalizar el tema del dogma central de la biología con el proceso de traducción del DNA. Entonces voy a quitar mi video para que empecemos. Muy bien, bueno, pues en la clase pasada y antepasada veíamos los procesos de replicación, de transcripción y ahora en este caso nos toca el de traducción, que es pasar de RNA a proteínas. Entonces es lo que circulo con estas líneas rojas punteadas. Muy bien, entonces, ¿en qué consiste la traducción del DNA? Bueno, pues es la biosíntesis de proteínas. Consiste en la traducción de la información codificada en el mRNA del proceso que veíamos anteriormente a una secuencia ahora de aminoácidos para sintetizar proteínas. Y este proceso se realiza en un complejo denominado ribosoma. Este es el sitio donde sucede. Y este complejo consiste en RNA también, junto con proteínas, ¿no? Entonces, en este diagrama de abajo vemos a grandes rasgos el proceso de ADN a ARN, que era la transcripción, y ahora del ARN mensajero a las proteínas. Muy bien, entonces de una forma mucho más simple de verlo, pues teníamos este alfabeto de 4 letras ATCG, que eran secuencias nucleotídicas, y pues se traducen a otro lenguaje distinto, ¿no? Que era el RNA mensajero. Y este ahora va a pasar a otro lenguaje de 20 aminoácidos, ¿no? Entonces ahora tenemos otro alfabeto, ¿no? Y estos 20 aminoácidos van a ser aquellos que constituyen a las proteínas. Entonces, cada aminoácido es especificado por unidades de información de 3 bases en el RNA mensajero, llamadas codones. Este es el proceso por el cual obtenemos a partir de mRNA aminoácidos, ¿no? La traducción, este proceso, requiere de RNA de transferencia, que veíamos en la clase pasada. Y este RNA de transferencia tiene tripletes anticodones. Entonces ya vemos que tenemos codones y anticodones. Estos últimos reconocen los codones complementarios e insertan el aminoácido específico en la posición adecuada en la secuencia polipeptídica. Entonces, este proceso va a formar esta secuencia de aminoácidos que va a formar un polipéptido. Muy bien, entonces, ¿qué es un codón exactamente? Bueno, este codón no es más que un triplete, o sea, 3 nucleótidos, cuya secuencia es específica para cada aminoácido. Entonces, va a haber una secuencia de nucleótidos, de 3 nucleótidos, que van a codificar a aminoácidos diferentes dentro de estos 20 que mencionamos. Ahora sí, el código genético. Les decía al principio del curso que no confundieran el código genético con el DNA, porque es luego una confusión que suelen tener. Entonces, vamos a ver qué es exactamente el código genético. Entonces, nos referimos al código genético cuando hablamos de las relaciones de correspondencia entre cada triplete o codón en el RNA mensajero y cada aminoácido que constituye el código genético, ¿no? Entonces, en este mensaje que tenemos de RNA, si vamos leyendo por tripletes, por 3 letras, cada una va a corresponderle un aminoácido, ¿no? Y esto lo podemos, pues podemos ver esta correspondencia en una tablita del código genético que ahorita les enseño.
Entonces, tres puntos importantes. El primer codón que se traduce se conoce como codón de inicio y en su mayoría, bueno, siempre es esta secuencia de tres bases, adenina, uracilo y guanina, y establecen un marco de lectura que va a condicionar la secuencia de aminoácidos de la proteína. Es decir, que a partir de este se va a leer de 3 en 3, ¿no? Y no de otra forma diferente. Entonces, este marca la pauta de la lectura de este RNA mensajero. Hay 3 codones de terminación o codones sin sentido. Así se conoce, sin sentido, que no codifica para un aminoácido, sino que termina el mensaje, por así decirlo. Y estos son UAA, bueno, uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina, adenina. ¿Ok? Ahorita vemos qué codifica todo eso, ¿no? Y finalmente se dice que el código genético es degenerado, ¿no? Eso lo van a escuchar en todas partes. Porque un aminoácido puede ser codificado por más de un codón, ¿no? Por más de una combinación de 3 bases, ¿no? Entonces, bueno, hacemos una pausa antes de ir al código genético y recordemos cómo es el ARN mensajero en procariontes y eucariontes. Entonces, en la imagen del cuadro negro, arriba tenemos un ARN mensajero de procariontes. Y pues este va de 5' a 3'. Podemos ver que en amarillo al principio tenemos una región no codificante, después una secuencia conocida como Shine-Dalgarno, que es donde se va a colocar el ribosoma, otra secuencia de una región no codificante, luego este codón de inicio, AUG, luego, ahora sí, el mensaje que se va a leer, que es todo lo que está en rosa. Al final vamos a tener una secuencia también de terminación, que es esta combinación, estos 3 codones que mencionábamos. Y finalmente una región no codificante. Y no sé si recuerdan que en eucariontes era ligeramente distinto. Teníamos una Cap5 en 5' y una cola poli A en el extremo 3', ¿no? Entonces, en eucariontes, el ribosoma se pega a la Cap 5', ¿no? Y luego tenemos una región no codificante, o la secuencia de inicio, el codón de inicio, AUG, luego ARN mensajero, que es todo lo que se va a leer del mensaje, luego la secuencia terminadora, luego una región no codificante y ahora sí la cola poli A. Entonces, estas son las diferencias del ARN mensajero que va a estar leyendo nuestro ribosoma, ¿no? Entonces, también vemos otro diagramita pequeño en la parte de abajo, donde en este caso tiene metionina, que es justo este codón de inicio, AUG, codifica para el aminoácido metionina, y este es un mensaje muy corto, ¿no? Tenemos luego ACG, adenina, citosina, guanina, que codifica para treonina. Luego tenemos glutamato, leucina, arginina, serina y podemos tener cualquiera de los 20. Bueno, salvo otra metionina, no podemos tener otra metionina después. Y ahora sí tenemos el codón de paro, UAG, uracilo adenina guanina, que en este caso es uno de los 3 que va a codificar para alto o stop, se conoce, ¿no? Que es el codón de terminación, ¿no? Muy bien, entonces ahora sí veamos el código. Entonces, este código lo usamos mucho en biología cuando tenemos ejercicios, etcétera, para saber el mensaje a qué proteína o qué polipéptido está generando, ¿no? Entonces vemos en rojo, abajo, a la izquierda, que está AUG, adenina, uracilo, guanina, que codifica para metionina, y los 3 codones de paro,
arriba a la derecha, que tenemos uracilo, adenina, adenina, UAA alto, UAG alto y UGA alto, ¿no? Y también vemos esta característica de que el código es degenerado. Por ejemplo, vayamos al extremo de la derecha hasta abajo, que tenemos que guanina, guanina, uracilo, guanina, guanina, citosina, guanina, guanina, adenina, guanina, 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 todos esos codifican para glicina, ¿no? Entonces, tenemos más de un codón que codifica a un aminoácido. Muy bien. Entonces, hablemos un poquito del ribosoma, que es el lugar donde se produce la síntesis de proteínas. En procariontes, los ribosomas tienen un tamaño de 70S y está conformado por dos subunidades, una grande y una pequeña, la pequeña de 30S y la grande de 50S. ¿Qué es eso de S? S es una nomenclatura, eso de 50S, que se debe a las unidades Svelberg, que es gracias a un científico que determinó dónde sedimentaban estas subunidades cuando se realizaban experimentos en laboratorio. Entonces tenemos una capa de sedimentación donde por gradientes de densidades estas moléculas se quedan detenidas en ciertos puntos. Entonces él determinó que justo el ribosoma en procariontes se detenía en estas zonas, ¿no? En 30S y 50S. Sin embargo, el complejo completo, o sea, el ribosoma junto, se detenía en 70S, ¿no? O sea, podríamos pensar que es la suma, pero realmente no. Sino cuando están juntos se detiene en 70S y cuando está separado la subunidad pequeña en 30S y la grande en 50S. Y para eucariontes sucede algo muy similar, solo que en eucariontes el tamaño del ribosoma es más grande, es de 80S, su subunidad grande es 60S y la pequeña es de 40S. ¿No? Esto es importante para ciertos experimentos. En procariontes, el RNA mensajero se asocia con la subunidad 30S y después se asocia a la subunidad 50S y 60S y 40S en eucariontes, ¿no? Cada cadena de RNA mensajero es leída simultáneamente por muchos ribosomas, cada uno sintetizando una copia de la proteína. Entonces vamos a ver una imagen de microscopía. Muy bien. Entonces, en esta imagen podemos apreciar justo el mRNA mensajero y los ribosomas, que son esas bolitas negras, así como las proteínas que están saliendo de estos ribosomas, ¿no? Entonces, este complejo de ribosomas es muy común porque puede estar leyendo múltiples regiones del RNA mensajero, de un mismo RNA mensajero, ¿no? Y están juntos unos con otros, ¿no? Los ribosomas. Bueno, entonces este diagrama también quiere representar la diferencia entre estas subunidades, entre procariontes y eucariontes, y vemos justo procariontes 70S, eucariontes 80S, subunidad grande y pequeña. Y ahora, ¿cómo se ve esto en un modelo, no? Entonces, un modelo no tan realista está a subizquierda y tenemos ambas subunidades, la pequeña y la grande. Tenemos dónde se va a anclar el ARN de transferencia, dónde entra la cadena de ARN mensajero, que es en la subunidad pequeña, el ribosoma, que es la parte en azul, y la cadena de aminoácidos que va a ir surgiendo desde el ribosoma, ¿no? Y a su derecha tenemos una imagen tridimensional de este ribosoma. Entonces vemos en amarillo, en rojo y en morado
este RNA y proteínas mezcladas, mientras que en el puntito verde que se alcanza a apreciar, ese es el sitio activo donde sucede todo este proceso, ¿no? Muy bien, entonces ahora vamos a ver las etapas de la traducción en procariontes. Entonces, la primera etapa es la activación de aminoácidos y consiste en la preparación de los aminoácidos para comenzar la síntesis de proteínas. Es una reacción que requiere energía, en este caso un GTP, por cada aminoácido, y unos puntos importantes. Los aminoácidos activados se unen a una molécula de RNA de transferencia. Tengo un diagramita en la siguiente para que entendamos esto. Los RNA de transferencia poseen en su estructura una secuencia de 3 bases, que ya hablábamos de ello, en el anticodón, complementaria a los correspondientes codones o tripletes del RNA mensajero. Entonces, este anticodón es complementario al codón que está en el RNA mensajero. Muy bien. Algunos aminoácidos tienen más de un RNA de transferencia, pero cada RNA de transferencia solo reconoce a un aminoácido, que son específicos del aminoácido que lleva el anticodón correspondiente. ¿Okay? Entonces, vamos a ver el diagrama. Aquí está, ¿no? Entonces, hay una enzima que se llama aminoacil RNA, tRNA sintetasa. En este caso es para metionina, la aminoácido metionina. Y vemos en azul esta enzima. Vemos que se pega esta metionina, tiene energía, en este caso está representada por el ATP, y tiene el RNA de transferencia para metionina, ¿no? Entonces, este aminoácido se tiene que activar. Para esto sucede una reacción energética, o sea, donde se invierte energía, y se hace un enlace en el que se pega el ARN de transferencia con la metionina y se dice que está cargado, ¿no? Que es lo que vemos en su imagen de la derecha. Entonces, justo al tener estos dos juntos, ahora sí puede comenzar este proceso. Y aquí tienen un modelo tridimensional de las moléculas del RNA de transferencia. Si se dan cuenta, tenemos en amarillo el sitio de unión al aminoácido, que es lo que veíamos en la imagen pasada. También tenemos el modelo en 2 dimensiones. Este se pliega con enlaces de hidrógeno o puentes de hidrógeno, ¿no? Se mantiene junto, ¿no? Tiene estos plegamientos de horquillas. Y en la parte de abajo, en gris, tenemos el anticodón. Allí está la secuencia de 3 bases que van a ser complementarias. Muy bien. Entonces, ahora sí, la iniciación. Este proceso consta, bueno, lo separa en 3 pasos,'no? La subunidad pequeña, la 30S del ribosoma, esto es en procariontes, se une a la región 5' de la secuencia Shine-Dalgarno, que es lo que veíamos en el RNA mensajero, y se une en una región particular, que es la región peptidil o también la región P, ¿no? Esta región está en el ribosoma y este se desplaza hasta llegar al codón iniciador. Entonces, ubica la región Shine-Dalgarno, se pega y luego lee, hasta que encuentre el codón de inicio, que es A o G. En caso de procariontes, no es metionina, sino N-formilmetionina. Y pues este codifica para el principio de esta proteína. Luego, se les une el complejo formado por el tRNA de la N-formilmetionina, ¿no? Este complejo de tRNA más el aminoácido. La unión se produce entre el codón del RNA mensajero y el anticodón del RNA de transferencia.
¿no? Entonces se unen y pues justo este RNA de transferencia transporta el aminoácido formilmetionina, en este ejemplo. En el último paso de iniciación se une la subunidad mayor 50S. Ahorita solo estamos en la 30S. Entonces cuando ya lee, se une la subunidad mayor y se completa el ribosoma. Muy bien, entonces en este caso es un diagrama muy simple donde tenemos el RNA mensajero en morado de 5' a 3', este codón, o sea, esta secuencia de 3 bases, adenina, uracilo y guanina, que es en el caso de procariontes formilmetionina, N-formilmetionina, y se va a unir este complejo de RNA de transferencia que va a contar con el anticodón, este que parecía como una L inversa, va a tener el anticodón, pero si se dan cuenta, este RNA de transferencia tiene una dirección complementaria, 3' a 5', ¿no? Entonces va a tener, donde el ARN mensajero tiene adenina, este va a tener uracilo, donde el RNA mensajero tiene uracilo, adenina, y donde tiene guanina, citosina. Muy bien. Entonces este es el anticodón. Esto puede venir en un ejercicio, entonces hay que tomarlo en cuenta. Y pues justo este complejo de RNA de transferencia también cuenta, o sea, es un complejo porque tiene el aminoácido metionina. Entonces vamos a ver qué significa todo esto en un ribosoma. Entonces en esta imagen vemos lo mismo que veíamos en la pasada, ahora en chiquito, y la unión de la subunidad pequeña en verde clarito y la subunidad grande en verde un poco más fuerte, y las regiones E, P y A, E es de exit, P es de peptidil y A es de aminosil, y cómo se une a la región P este RNA de transferencia con esta metionina, que es este complejo, se une con la correspondencia del anticodón al codón en el RNA mensajero, ¿no? Y si se dan cuenta, pues una flecha en morado que va hacia la derecha, es decir, que el ribosoma va a ir leyendo hacia la derecha. Encuentra esta región de inicio de N-formilmetionina y va a leer hacia la derecha, hacia el extremo 3' del RNA mensajero. Y en este caso, en la imagen, va llegando otro complejo de RNA de transferencia con su aminoácido, en este caso triptófano, y se va, bueno, la flecha dice que se va a anclar a la región A del ribosoma. Entonces, a este proceso se le conoce como elongación, ¿no? Lo que vimos de que se unía este primer complejo de RNA de transferencia con la N-formilmetionina es la iniciación. Luego se une la subunidad grande y ahora sí va a suceder la elongación. Entonces lo separé en 4 pasos y hablábamos de estos sitios E, P y A en el ribosoma, ¿no? Entonces ahora la elongación le corresponde hablar de la región aminoacil, la A del ribosoma, donde entra el siguiente RNA de transferencia cargado con el aminoácido relativo al triplete siguiente del RNA mensajero, que en ese caso del ejemplo era triptófano. En las regiones P y A se forma el enlace peptídico, es decir, ya teníamos una metionina y ahora sucede que viene un triptófano y en estas dos regiones, en el ribosoma, sucede este proceso de formación de un enlace peptídico, ¿no? Y ahora tenemos un dipéptido, metionina y triptófano, ¿no? Y se puede ir alargando, ¿no? Siguiente paso, el ribosoma se va a desplazar a lo largo del RNA mensajero en sentido 5' a 3', de forma que el primer RNA de transferencia quede en la región de salida
el segundo tRNA RNA de transferencia que en la región P y que la región A quede vacía para la entrada de un nuevo tRNA cargado con más aminoácidos. Ahorita vemos un diagrama de la elongación y bueno, en el proceso intervienen más proteínas y factores de elongación que no vamos a ver en este caso, y también es necesaria energía en la forma de GTP, de guanosintrifosfato, en varios puntos del proceso. Por ejemplo, se requiere un GTP en la iniciación, se requieren 2 GTPs en la elongación y en la terminación ya no. Entonces, este proceso de traducción requiere energía. Muy bien, entonces en este diagrama ahora sí vemos este proceso en el que la metionina pasa a la región E, que es de exit, de salida. Se queda este RNA de transferencia al triptófano en la región P y queda libre la región A, donde se va a unir un nuevo complejo de RNA de transferencia. En este caso va a ser fenilalanina, que es AAG, correspondiente a su codón en el RNA mensajero, ¿no? Entonces, así sucede la elongación. Finalmente, cuando se acaba de leer el RNA mensajero, pues el proceso se le conoce como terminación. Puede ser tan grande como requiera ese polipéptido pues ser en la célula. Y bueno, lo separé en dos procesos que bueno, el final de la síntesis de la cadena polipeptídica requiere de una señal especial en los tripletes de RNA mensajero, que son estos tripletes sin sentido de los que hablábamos, y además de otro tipo de factores de terminación o liberación, ¿no? Los tripletes de terminación son UAA, UAG y UGA, ¿no? Que codifican para diferentes aminoácidos que vimos en el código genético. Cuando el ribosoma llega al codón de terminación, uno de los codones sin sentido, la proteína se libera y las subunidades del ribosoma se disocian y se separa el RNA mensajero, ¿no? Entonces encuentra esta secuencia de terminación, este codón de terminación, y se disocia, es decir, se separan las subunidades, se libera el RNA mensajero y la proteína también queda suelta, ¿no? Ahora, ¿se acuerdan que en macromoléculas veíamos que estos polipéptidos que van a formar proteínas tienen ciertas estructuras, primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria? Bueno, pues estas estructuras terciarias y cuaternarias, todos los plegamientos se van adquiriendo según estas se van sintetizando, ¿no? Entonces se generan y algunos plegamientos son muy pues innatos de esta molécula, ¿no? Se van plegando. En este caso les puse un diagrama en el que podemos ver cómo van liberándose algunos RNAs de transferencia, la proteína o el polipéptido, en este caso de 5 polipéptidos, va creciendo, se le va añadiendo incluso 2 más y justo vemos que hasta ahorita ha leído 7 codones, estos 5 más estos 2 que vienen, y pues va creciendo, va leyendo hacia el extremo 3', o sea, va corriendo el ribosoma hacia el extremo 3', y pues este es el proceso de elongación. Cuando encuentre el codón de terminación, se disocia el ribosoma, se libera el polipéptido proteína, se libera el RNA mensajero. Muy bien. Ahora, también hay otros procesos, o sea, esta proteína no está del todo completa. Hay procesos de post-traducción donde es importante el plegamiento y la maduración de proteínas, ¿no? Esto sucede en otras regiones de la célula. Si recuerdan, en el caso de procariontes, el proceso de traducción
y de transcripción y traducción sucedía al mismo tiempo porque no hay esta envoltura nuclear pues en la célula. En cambio, en eucariontes tenemos esta envoltura nuclear donde tiene que madurar el RNA de mensajero y, o sea, tenemos diferencias, ¿no? Ese es el objetivo. Y también tenemos otros organelos en la célula eucarionte donde las proteínas van a, les va a suceder otros procesos, ¿no? Y bueno, estos procesos, bueno, aquí hay algunos de ellos. Estas cadenas polipeptídicas liberadas de los ribosomas se pliegan y sufren modificaciones químicas en la célula, ¿no? Algunas de ellas pueden ser pérdida de secuencia señal, modificaciones en aminos terminales y carboxilos terminales, modificaciones de aminoácidos concretos, unión de cadenas glucídicas, se le agregan estas cadenas de glúcidos, modificaciones proteolíticas, formaciones de fuentes de sulfuro. ¿Esto de qué va a depender? Bueno, pues de las funciones que van a llevar a cabo en la célula, ¿no? Dependiendo de qué funciones sean necesarias, estas proteínas que van a pasar por otros organelos en la célula, se les van a hacer estas modificaciones para que al final lleguen al sitio en la célula donde se requieren y realicen la función que es importante, ¿no? Bueno, pues eso es todo en este caso. Y pues algunas de las referencias de recursos se las voy a pasar en el cuestionario. Y bueno, pues me despido de ustedes. Voy a poner un video. Sale. Bueno, pues hasta la próxima.